tal? Soy Álvaro Herrera y como es costumbre me encuentro en los estudios de Lowell, Venezuela, acompañado por la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Blaze. Hoy recibiendo un invitado de altísimo nivel y amplia trayectoria que nos va a acompañar a tratar un tema que además reviste mucho interés para toda la comunidad jurídica. Sí, Álvaro, casualmente estamos hoy con la presencia del doctor Raymond Horta. Estamos gratamente complacidos de que nos acompañe en este programa. El doctor Raymond es abogado, experto grafotécnico, perito en informática forense, docente universitario, especialista en Derecho Procesal por la Universidad Central de Venezuela. En fin, toda una autoridad en este tema y estamos gratamente complacidos de que nos acompañe. Bienvenido, Raymond. No, muy agradecido por esta invitación. Es un honor estar con ustedes y sobre todo en este programa que sigo y admiro muchísimo, por lo que estoy a sus órdenes. Si yo te preguntara, ¿qué abarca la justicia digital? Porque tenemos prueba digital, tenemos expediente digital, tenemos procedimientos digitales, en fin, tenemos WhatsApp, tenemos un abanico. ¿Cómo pudiéramos definir qué es la justicia digital y qué ámbito cubre? Bien, pienso que estamos evolucionando de lo que es el mundo del documento de papel desde el punto de vista del área judicial, que es el operador de justicia, que es el juez, que es el secretario, que es el escribiente. Ya se está incorporando en esa justicia digital la fase de los procesos. Es decir, ya hay jurisprudencia, hay reglamentos, hay normativas que vienen del Poder Judicial que ya nos están metiendo dentro de lo que es una modernización de la justicia, que incluye no solamente digitalizar, escanear, sino ya estamos en la presentación de escritos, aunque eso viene de vieja data desde la ley sobre amparo constitucional que permitía el ejercicio de derechos. Doctor Cabrera, ¿te acuerdas? Sí. Y está permitido hasta el telegrama. Sí. Ahora está más que ratificado y superado eso. Uno puede hacer una solicitud de amparo por un simple correo electrónico, después uno lo ratifica. Entonces está el área judicial, pero también está el área del justiciable, que ha evolucionado con la tecnología. Desde los años 80 llegan las computadoras, los PC se empiezan a manejar desde las empresas, empiezan a manejar software de contabilidad, los bancos empiezan a operar electrónicamente, llegan las tarjetas plásticas, las de crédito, las de débito. Esto tiene muchos años, pero es a partir del año 2001 que se incorpora, hay un antecedente previo, el tema del documento electrónico oficialmente al mundo jurídico. Es lo que yo llamo el bautizo del nacimiento. Es correcto, aunque hay un pequeño antecedente en la Constitución que habla de, y yo creo que es la única Constitución del mundo que habla de, que tiene la palabra informática, que será controlada o podrá ser regulada para proteger los derechos de honor y reputación de las personas. Yo siempre, para mí es un orgullo que nuestra Constitución tenga la palabra informática. Pero desde el usuario, entonces, luego viene el documento, el contrato, el recibo. Ya estamos en un punto donde el documento se envía desde que apareció el correo electrónico hace años, mucho antes de que se popularizara el Internet, ya se convierte en un documento, pero es solo reciente que la jurisprudencia ha venido incorporando cosas que ya en el día a día las personas tienen como prueba de lo que hicieron. Mira, a mí me chateó esto, yo hice una venta, yo compré un vehículo, yo recibí un mensaje de texto donde decían que ese era el precio vi un caso de una venta de ganado por mensaje de texto. Entonces, esa otra justicia digital es el que el Poder Judicial se enfrente, reciba, incorpore y valore los documentos para poder sentenciar, para decir, evaluar y valorar quién puede tener la razón en un proceso judicial. Que por lo general, desde que estudiamos historia del derecho, siempre la ley como que viene detrás de los hechos. Y digamos que, aunque tengamos 20 años con la ley de firmas electrónicas,
la firma electrónica todavía no es tan popular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial? Hacer lo que está haciendo ahorita. Mira, vamos a regular el correo electrónico, que la mayoría viene sin firmas electrónicas. Es decir, por el hecho de que no tenga un documento que no tenga firma electrónica, no es que no vale. Se van a incorporar algunas dificultades a los abogados de ciertas generaciones porque no era el día a día. Era el día, venían de otros códigos procesales o venían... De otro lenguaje. Incluso de otro lenguaje procesal. Claro. Y ahora se incorporan nuevas leyes que además no funcionan todas a la vez. Porque tenemos leyes que incluso regulan las actuaciones electrónicas del Estado que tienen un valor, una forma específica. Ahora se usan los códigos QR. O sea, el Estado también está incorporando como parte de lo que es sus procesos administrativos el documento electrónico. Y está la ley de infogobierno, de la cual en algún momento pudiéramos hablar un poquito hoy. Y evidentemente para cerrar el acto telemático, el acto judicial telemático, el que se haga una declaración de testigos, hay un juez pionero en el Zulia que empezó a aplicar para la ley de protección de niños y adolescentes, la consulta a los muchachos por vía de Skype hace muchos años, un pionero, y ahora vamos a hablar de otras cosas que están pasando ahorita interesantes, de cómo incorporar una testifical. En estos días alguien me planteó, oye, cuando promoví el testigo el año pasado en el proceso judicial, la persona está en Venezuela, pero resulta que se fue a vivir a Colombia. Le digo, bueno, notifícalo al tribunal y pide un acto telemático que pueda ser controlado. Y por supuesto que todo eso tiene como una manera de incorporarse al proceso un poquito más difícil porque nuestro expediente es físico. Nuestro expediente por ahora es de papel, entonces digamos que en esa justicia digital podemos incluir las tres cosas. El proceso interno de la justicia, el documento, el expediente electrónico, las pruebas de los ciudadanos o que se recaben en cualquier proceso, que puede ser una investigación penal también. Y la otra es cómo celebrar actos telemáticos dentro del proceso en el que se fusionan las partes y el Poder Judicial. Digamos que eso sería para responder esa primera pregunta. Fíjate, yo tengo una duda aquí, Raymond. Sé que el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene una iniciativa para tener, digamos, en vanguardia todo el tema de la justicia digital. Sé que hay universidades y algunas instituciones que tienen algunos cursos avanzados sobre procedimiento judicial telemático, pero procedimiento judicial telemático es sustituir la presencia de las partes, de los sujetos procesales, demandante, demandado, a la necesidad de acudir físicamente al tribunal y que todo se realice por vía de internet, por un acto, digamos, utilizando las plataformas que conocemos, por vía de Zoom, Google Meet, etc. Justicia telemática es fundamentalmente eso, o sea, es sustituir el tener que ir al tribunal como tradicionalmente se hace, sustituirlo por una grabación. ¿De qué estamos hablando realmente allí? Fíjate, voy a interrumpir. Ya en este momento tenemos que cumplir compromisos con nuestros anunciantes. Vamos a ir al primer corte. Cuando volvamos, el profesor Raymond dará entonces respuesta a tu inquietud. Me encuentro en la Universidad Santa María con Gabriel Marmoto. Vamos a hablar un poquito sobre el derecho digital. ¿Ok? Ok. Te veo así como... Viendo la cámara. Ok, perfecto. Entonces comencemos. A ver, el acuse de recibo de un mensaje electrónico sirve como evidencia en un proceso. Opción A, no. Opción B, sí. Me voy por la opción B, por sí. Chévere, vamos con la segunda entonces. Esta te va a ser fácil. A ver, ¿una captura de pantalla es válida para un proceso judicial? Opción A, sí. Opción B, no. Me voy por la opción A, un sí. Perfecto, me gusta tu conocimiento. Así que vamos con la última. ¿Los mensajes de WhatsApp y los correos electrónicos son prueba válida en un proceso judicial? Opción A, sí. Opción B, no. Me voy por la opción A, sí, porque a una amiga le pasó. Ok, qué chimbo. Pero bueno. Fue necesario hacerlo. Ok, en esta oportunidad te ganaste tu termo. Aquí viene producción. Mira, ok. Excelente. El agua, yo lo sigo en Instagram. ¡Ay, qué bueno! Entonces, buenísimo. Gracias por participar. Vale, a ustedes, gracias. Bueno, de regreso nuevamente con Derecho Con.
Y tenía la palabra el doctor Raymond para contestar la pregunta de Richard, ¿no? Así que el micrófono es suyo, proceda. Bien, el tema de lo que es la justicia telemática desde el punto de vista procesal y en la práctica también, tiene varias vertientes. Si nosotros hablamos en principio de que el Poder Judicial va a llevarnos a la digitalización de los expedientes, ahora vamos a ver las ventajas que tendría el usuario de poder revisar si hay actuaciones en un día, revisar el libro diario, revisar Que que sea todo transparente. es correcto. Entonces, el acceso al principio de publicidad a través de lo telemático es sumamente importante. ¿Cuántas veces no hay que ir a ver un expediente en tribunales, ir a archivos que si están en secretaría, que si están diarizando? Y eso se nos puede pasar en esa práctica un lapso y perjudicar a alguna de las partes. Mencionar el derecho de defensa. Es por eso la justicia telemática, por ejemplo, en Brasil, están digitalizados todos los expedientes e incluso los expertos grafotécnicos hacen las experticias sobre los documentos digitalizados que están en el expediente. Entonces, existe una nueva especialidad que se llama Derecho Procesal Telemático, es decir, es una subespecialidad del derecho procesal, donde lo que hay es que buscar aplicar los códigos de procedimiento actuales, porque aquí no nos vamos a limitar a civil, y basados en los principios de publicidad, de derecho, de la celeridad procesal. Del acceso. Del acceso y de que el juez es el director del proceso. Mientras llega una reforma a cada área o alguna reforma que de alguna manera o alguna norma que unifique los procedimientos telemáticos judiciales que ya se han venido aplicando en distintos tipos de materia, pues los jueces pueden perfectamente empezar a aplicar las audiencias, actos telemáticos e innovar siempre y cuando no se viole el derecho a la defensa. Sin necesidad de reformar el código, profesor. Sin necesidad, en virtud de que tenemos unas normativas que permiten, primero, el juez, el director del proceso, la celeridad procesal y el hecho de que el juez puede tomar decisiones en un momento determinado para que el proceso continúe y aunque no sea de la manera prevista en el código, pero siempre que se guarde y se garantice el derecho a la defensa, aplicar las normas de la pandemia, que fueron muy útiles. En estos días yo recibí una notificación de un cliente del decreto de una medida judicial por WhatsApp. No estaban citando a la parte, pero se le notificó que se le había decretado una medida. Qué y bueno. y yo no me opuse, dije, bienvenido sea, encantado. Claro, ¿no? Después nos oponemos a la medida, pero el tema no el procedimiento a través pero del eso cual. es mejor a que no haya una notificación del acto y se presente un tribunal a ejecutar una medida en la cual no ha sido citada la parte, que se pueden decretar. Pero esa innovación no está prohibida si nos basamos en todo lo que estamos hablando, en los antecedentes del COVID, y siempre y cuando haya una garantía de que todo eso que se está haciendo telemáticamente al final quede incorporado en el expediente mientras llegue el expediente electrónico. Porque eso también es un problema. A ver, que se incorpore en el expediente, he visto, me ha pasado que me han llamado para notificarme. Luego el secretario diligencia y deja constancia que me notificó y que me envió por vía WhatsApp la notificación. Pero, o el auto. Y es falso. Es decir, sí me llamaste. Pero y no sí me hablamos y mandaste sí me lo dijiste. Pero yo nunca recibí por WhatsApp el auto. Tema interesantísimo, y ya no es el primer caso. De hecho, en un recurso de invalidación que se hizo en el interior del país, el alguacil dejó constancia de que había entrado en comunicación con la parte demandada y después se le nombró un defensor judicial. Pero lo que el alguacil hizo fue consignar una captura de pantalla diciendo, buenas, es fulano de tal, el alguacil del circuito tal,
y para decirle, para saber si usted es fulana de tal. Eso no es lo mismo a que el alguacil haya enviado la boleta de notificación electrónica y que se le haya hecho llegar y que se deje constancia que eso fue lo que se envió. Yo quiero insistir en la pregunta porque quizás muchas personas, por el conocimiento escaso que tienen de la materia, pues se les hace difícil de pronto entender esto, ¿no? El juicio se nos enseña en las universidades que tiene una fase, ¿no? Una primera fase donde se presenta la demanda, se cita al demandado, el demandado comparece al proceso o al juicio, contesta, ejerce su derecho a la defensa, luego viene una fase probatoria y luego viene una fase de decisión del juicio, la sentencia. Todos estos actos se pueden sustituir telemáticamente, es decir, la demanda se presenta por vía digital, se envía por un correo electrónico, la contestación se hace igual, las pruebas se examinan, se desarrollan, se practican digitalmente, la sentencia la dicta el juez. En el caso que fuera un juicio que no fuera oral, se dicta la sentencia y se envía y se notifica a las partes por vía telemática. Es decir, ¿de eso se trata o es mucho más allá de lo que estoy diciendo, profesor? Bien, pienso que aquí lo que debemos enfocar es que ya tenemos una manera de hacer las cosas y lo que tenemos es que buscar la vía de utilizar la tecnología para facilitar que el Poder Judicial trabaje, que se organice más fácil, que las partes tengan acceso al proceso y que puedan ejercer su derecho a la defensa para obtener al final lo que buscamos todos los operarios de justicia, que al final es una decisión oportuna. Entonces, ya hay una sentencia del año pasado donde se establece que es obligatorio la implementación progresiva de la firma electrónica y de los medios telemáticos en el proceso. O sea, jurisprudencialmente ya estamos autorizados, pero no tenemos que esperar al reglamento. Claro. Tanto somos responsables los abogados para solicitarlo, como el juez de estar pendiente, oye, si podemos hacer esto, nos podemos ahorrar tiempo sin violar el derecho a la defensa. Pero por la citación se puede hacer por vía digital, por vía de un correo electrónico y no hace falta que el alguacil se traslade a practicar la citación del demandado que vive en un sitio de pronto de difícil acceso, por ejemplo. A ver, Richard, eso es una de las preguntas más precisas y más importantes de responder, porque resulta que en la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas dicen que se entiende como recibido un mensaje de datos cuando se hace en una dirección de correo que sea usualmente utilizada por la persona. Entonces aquí surge un tema de carga probatoria de que si yo como tribunal voy a citar a alguien por correo electrónico, pienso que en esos pasos no podemos aplicar todavía la justicia electrónica porque debería haber una norma especial para la citación por correo o por WhatsApp. O quizás las partes pudieran, por ejemplo, en el contrato preverlo de una vez. Este va a ser el correo que vamos a utilizar a los efectos de un procedimiento jurisdiccional y tal, señalarlo. Eso es lo que se denomina, que viene del Código Orgánico Tributario, el domicilio electrónico. Claro. Yo tengo un concepto ampliado que es el domicilio móvil, que es el del teléfono. Es que normalmente lo usual es poner las dos cosas. Evidentemente, incluso dirección de las partes, la física, la electrónica del correo y la del teléfono. Incluso, tú estabas comentando antes, Raymond, que el problema de internet nosotros, o sea, de conectividad, pero los teléfonos están sustituyendo muchísimas veces la parte del correo electrónico. Todos recibimos ahora los mismos documentos, todo por WhatsApp. O sea, ya el correo como que también está quedando un poquito atrás, ¿no? Bueno, ya jurisprudencialmente el correo electrónico, que fue el primero que se trató, claro, que lo que hay es que llevarlo impreso al proceso y si la otra parte no le impugna, tiene valor, ya se le agregó el WhatsApp, señalando que es un documento electrónico acertadamente. Lo que sucede con el WhatsApp es que tiene dos elementos que no se pueden incorporar automáticamente a un proceso físico, a un expediente físico, como lo es un mensaje de texto
un emoticón, que es otro tema jurídico interesante, sino que cuando es un mensaje de voz, ¿cómo promuevo yo un WhatsApp que tiene un mensaje de voz que no lo puedo imprimir? O cuando mando un video diciendo, mira, este fue el choque entre las partes, esto es lo que te voy a reparar, que eso genera por un cuasi contrato en la obligación de reparación y se lleva como prueba del juicio, pero no lo puedo imprimir. Entonces, ahí todavía, aunque ya hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios tenemos, pero son detallitos que todavía no están resueltos y que el juez tiene que buscar la manera de incorporarlo. Por ponerle un ejemplo, como tú dijiste hace un rato, ¿cómo lo vas a promover para convencer al juez que le dé cabida? Y el juez tiene que entonces tener un criterio mucho más amplio. Porque hay un problema técnico con el tema de la ley de mensaje de datos, que es la que dice cómo se va a lograr la prueba, que es que el mensaje tiene que estar completo. Yo no puedo agarrar, que ya se ha planteado en tribunales a manera de experticia, mira, este audio que promovieron está completo o viene cortado. Si no hay integridad de la... No, es esencial. Si el audio viene cortado, de hecho hubo una experiencia en un proceso mercantil donde se grabó sin autorización, sin decirle a nadie que se estaba grabando una reunión de junta directiva o asamblea, ahorita no recuerdo, cuando consignaron la grabación decía editado. Ya solamente en el medio había, yo no lo valoré porque yo vi, al final hicieron como una transacción o llegaron a un arreglo o no se llegó a evacuar. Pero el tema de la completitud de lo que se está agregando, y en los chats pasa que a veces uno copia y pega, el texto dice imagen omitida, audio omitido, video omitido, y ahí estamos promoviendo mal la prueba. Entonces, bueno, es interesante porque ese tipo de herramienta queda la traza de todo lo acontecido. Sí, y se puede, claro, para promoverlo, no dejemos de agradecer al TSJ que la sola impresión ya vale. Claro. Pero tenemos la expertise. En las pruebas, el detalle es sumamente importante y cómo se incorpora. Claro. Perfecto. Bueno, casualmente, basado en esa intervención, profesor, tenemos que ir a un corte. Por favor, no se vaya a la audiencia. Vamos a tener un análisis jurídico interesante sobre un artículo que guarda relación con lo que estamos tratando y sé que les va a gustar, y ya volvemos. Desde las oficinas de la UIT Venezuela, reporta para ustedes Valentina Parceo, para informar que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció mediante sentencia número 070 del 23 de febrero del 2024 respecto a los correos electrónicos y cómo se toman por recibidos desde que ingresan a la bandeja de entrada del destinatario. Con ponencia de la magistrada Carmen Alves, se establece una correcta interpretación de la prueba al admitir los correos electrónicos como recibidos solo por ingresar a la bandeja de entrada, donde la carga de la prueba respecto a no ser leídos por razones no culposas será por parte del destinatario. Con respecto al artículo 11 de la Ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, se definen dos escenarios en los que se considera que un mensaje de datos ha sido recibido por correo electrónico. El primero, cuando el mensaje de datos ingresa a la bandeja de entrada de la dirección designada por el destinatario, y el segundo, una vez que el mensaje de datos haya ingresado a la bandeja de entrada de la dirección utilizada regularmente por el destinatario. En ese sentido, la Sala expresó que si queda demostrado que el mensaje de datos ingresó al sistema de información, quien alega que no pudo tener conocimiento del contenido debe desvirtuar la presunción legal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1137 del Código Civil, según el cual la oferta, la aceptación o la revocación por cualquiera de las partes se presumen conocidas desde el instante en que ellas llegan a la dirección del destinatario, a menos que éste pruebe haberse hallado sin su culpa en la imposibilidad de conocerlas. Reporto para ustedes, Valentina Parceo. Bienvenidos de nuevo, Derecho con nuestro invitado especial, el doctor Raymond Horta, muy apreciado. Raymond, hay dos preguntas y te las voy a hacer de una sola vez. Yo creo que son sumamente importantes y que tienen mucho que ver en la práctica, con mucho efecto, mucha repercusión en la práctica. La firma electrónica digital. Por ahí todo el mundo firma. Y yo creo que esa firma electrónica lo que son unos montajes. Así mismo lo digo yo en clase. Y lo otro son las fotos de pantalla en materia mercantil para evidenciar pago, o cuando te llegan esos reportes como un anuncio. ¿Qué validez tiene? Esa es la firma digital, cuando tú tomas una foto, la copias, la pegas. Bueno, eso vamos a empezar por hacer la aclaratoria. Si se escanea una firma
y se incorpora a un documento de Word y luego se pasa un PDF, eso no es una firma, sino eso es una firma escaneada, o es una digitalización de una firma que viene del mundo físico. No utilicemos el término, o digamos, tratemos de no decirle firma electrónica para no confundirlo con la firma electrónica, que es que con un certificado que yo compro a un proveedor para poder firmar electrónicamente. Además que queda toda la traza. La firma electrónica tiene la capacidad de registrar la hora, la fecha y el uso horario desde el que uno está firmando. Y hay una plena identificación. Un documento con una firma escaneada, no es más, primero vamos a calificarlo jurídicamente, es un mensaje de datos. Y como mensaje de datos, eso entra como prueba libre y no es un documento privado como tal. Es muy peligroso que en una oficina, en una casa, se agarre un documento cualquiera, se escanee y luego se incorpore ese documento a un texto al final del documento. Entonces, desde el punto de vista técnico, hay algo que no es un secreto, pero los grafotécnicos lo sabemos, que es que una firma nunca va a ser idéntica a otra firma. Así sean hechas por la misma persona. Entonces, vamos a suponer que salen en un proceso judicial 10 firmas, 10 documentos firmados y aparecen todos con una firma idéntica. Se puede establecer grafotécnicamente, ya esto no es un trabajo de peritos informáticos, el experto va a dictaminar que todas vienen de una misma fuente, por lo que pudiera haber una presunción de que esa manifestación de voluntad no fue individual para cada documento. Es más, cuando en grafotécnica se establece que hay una firma o dos firmas que son idénticas, se declara que ninguna, o sea, dependiendo en el formato donde esté, si una es copia de la otra o ambas son copias de un tercero porque son reproducidas. Entonces, documentos que tengan ese escaneo de firma no son firmas electrónicas o no son documentos firmados electrónicamente. Vamos a pasarnos al lado de la buena fe. Una persona desde su correo electrónico mandó un documento que él tiene escaneado y que él lo mandó desde su correo electrónico con su firma que tiene escaneada de su computadora y lo impugna. Bueno, los expertos digamos, ya no es solamente el documento electrónico, sino que viene en un correo electrónico que se le puede hacer una experticia informática. Pero los retos de si una firma que está digitalizada viene de un archivo de otra imagen, eso también, esa parte no es grafotécnica, pero sí forma parte de lo que es la informática forense. O sea, yo puedo agarrar un documento y saber si esa foto fue incorporada ahí en ese PDF, a menos de que sea un escaneo completo. Que hay otros casos interesantes que han sucedido y que ya han pasado por el TSJ. Un caso de una partición o de un negocio, ahí había, creo que una comunidad conyugal, yo nunca entré en el fondo del asunto, pero fue bien interesante porque ambas partes hicieron un acuerdo. Lo hicieron por escrito, creo que era en un restaurante, dijeron en algún momento, leí en el proceso. Le tomaron la foto al documento y se lo enviaron por WhatsApp entre ellos. Entonces, promovieron como prueba libre el mensaje de datos de tipo WhatsApp con el archivo de la fotografía del documento que se había tomado y le pidieron la experticia grafotécnica al documento que se había fotografiado y la experticia salió positiva. Claro, los expertos en informática también están en la capacidad de determinar si hubo una fotocomposición en una firma, si hubo una edición, si hubo un agregado, una supresión a nivel del documento. Entonces, esa pregunta tiene varias vertientes, varias respuestas, pero todo va a depender de una combinación de la especialidad de grafotécnica con la especialidad de informática forense. Porque el tema de las imágenes es otro tema interesantísimo, el tema de los videos también como documentos. Pero bueno, yo creo que vamos a centrarnos en la firma. Es decir, y ya se han planteado en varios casos que están en arbitrajes internacionales, donde dicen, no, mira, es que yo tenía un socio que mandó la firma escaneada de él y la mía la agarraron de otro documento.
En esos casos se puede probar que la firma ha estado presente en otros documentos y generar una presunción o hacer una experticia de que eso pudo haber sucedido de esa manera. Que tengas todo lo que haya pasado. No, pero es decir, no es imposible. La impugnación basta como para impugnar, para atacar el documento, pero hay distintos tipos de pruebas que se pueden hacer, que es la combinación de las dos especialidades. Y respecto a lo que es las capturas de pantalla en el derecho mercantil, es una pregunta espectacular. En derecho mercantil existe la costumbre mercantil como fuente de derecho. ¿Qué vivimos nosotros en el día a día, por lo menos en Venezuela? El pago móvil. El pago móvil y mándame, y aquí vamos a decirlo de manera coloquial, mándame el capture. El capture. La captura, mándame la captura. Y resulta que eso se ha convertido en una costumbre generalizada entre particulares, con el frutero, con el señor del abasto, en el supermercado y si estás comprando un televisor o hasta un carro. Entonces, lamento mucho. Profe, y el destinatario de los fondos muchas veces ni siquiera revisa su cuenta. Bueno, hay fraudes, hay fraudes porque se pueden enviar capturas de pantalla con las supuestas transferencias, que en ese caso los que se atrevan a hacerlo están incurriendo en un delito de falsificación electrónica. Pero la costumbre mercantil, una captura de pantalla que lamentablemente la han venido atacando muchísimo en redes sociales como un medio probatorio, resulta que en materia mercantil hay que invocar, claro, el trabajo de los abogados y el de juez de valorar, es decir, oye, es una costumbre que la gente se mande una captura de pantalla como una... ¿Qué es lo que estamos probando? Yo pagué. O sea, yo no necesito una prueba de informes en teoría, que es, digamos, la excusa para no valorar la captura de pantalla. No, es una prueba de informe. Ya va, un momento. Entre las partes, eso valió en su momento. Otra cosa es que impugnes la captura de pantalla diciendo esa transferencia nunca ocurrió. Pero impugnar simple y llanamente la captura de pantalla como captura no opera como opera con todos los demás mensajes de datos, porque aquí opera la fuente de derecho probatorio mercantil. Ojo, en derecho mercantil también existe, y en derecho civil existe lo que se llaman las tarjas, que es un tipo de documento que se hacía en los comercios donde ponían una marca cuando habían operaciones mercantiles. Muchachos que vienen desde la monarquía ponían el sello al abrirse y volverlo a pegar con el sello de cera era imposible. Que viene desde allí. Es, digamos que la tradición, y lo conversábamos fuera de cámara, el tema de los mensajes de datos o las cartas misivas y lo que regula el Código Civil que viene del Código Napoleónico, muchas cosas ya están resueltas y que se pueden aplicar los mensajes de datos. Están otra vez volviendo. Pero en materia mercantil, que es la pregunta precisa y específica, eso se ha convertido en un medio de prueba aceptado entre comerciantes. No podemos decir, eso es un mensaje de datos impugnado. No, ya va. Vamos a ver, y yo siempre lo digo también en la prueba documental, cuando se lleva una fotocopia de algo, vamos a ver cómo lo impugnaron. O sea, el juez y las partes tienen que ser muy cuidadosas de cómo atacan la prueba. Porque yo he visto en el transcurso de mi ejercicio profesional como grafotécnico que dicen, desconozco la firma de la fotocopia. Que no es lo mismo impugnar la copia completa. Claro. Que eso además tiene su historia interesante. O impugnar el documento fotocopiado en cuanto a la firma que fue alterada. Eso es muy distinto a que impugnar la firma de la fotocopiadora. Bueno, y yo he hecho fundamental. Es que es esencial el manejo de las partes en la contestación y en las pruebas y en la impugnación respecto a la valoración. Yo he hecho experticia sobre fotocopia donde hay una firma y resulta que, bueno, la firma sí es. Profe, sus comentarios respecto a la valoración del capture como prueba aplican también para el capture del cel. Si lo llevamos a operaciones mercantiles, es totalmente aplicable. Bien. Ese archivo que se envía para ser visto en una sola oportunidad, el capture,
del CL, del pago móvil, que son archivos que se envían por WhatsApp para ser abiertos en una sola oportunidad. Y después abierto ya no está el mensaje. Bueno, eso puede ser la plataforma Telegram, que tiene una configuración de que una vez que se ve se borra. Ahí entra una vez más, yo soy uno de los defensores de la captura de pantalla, en el sentido de que si lo único que me quedó, si yo sé que eso se va a borrar, es abrirlo, tomarle la captura, que el otro es notificado de que fue hecha la captura de pantalla. Sí. Pero eso es una prueba que se puede evaporar digitalmente y va a ser bastante difícil de recuperar. En la práctica, profe, le quiero comentar, porque es algo que nosotros vemos a diario. Me envías la imagen, ese archivo, una vez que lo abres, ya no lo puedes volver a ver, y tampoco te permite la aplicación que tú le hagas, que tú la captures. Entonces yo estoy siempre atento cuando me llega un mensaje de ese tipo, agarro otro teléfono y con el otro teléfono le tomo una foto a la pantalla, porque ya lo pierdo. La pregunta se la hago básicamente porque, bueno, muchas comprobantes de transacciones son enviadas a través de esos formatos. Si hay alguna manera, desde el punto de vista, a nivel de experticia, de recuperar esos archivos, también para que nuestra comunidad sepa de que, bueno, a través de la experticia se pueda lograr algo cuando se envían los archivos con ese mecanismo. Bien, yendo a la primera parte, el tomar una fotografía de un teléfono que va a desplegar una información no es una prueba directa, sino se va a convertir en un indicio. Como un testigo de referencia. Es como... es una prueba indirecta y el juez la puede valorar. Porque muy poca gente lo sabe, pero una captura de pantalla yo puedo saber en qué teléfono se tomó y si forma parte de ese historial. Y si yo sé que algo se va a evaporar, el juez también va a decir, esta plataforma es la que borra y esta persona tuvo que hacer esto para guardar. Respecto a la segunda parte, existe software forense para la recuperación de datos borrados. Existe lo que se llama la memoria volátil o la memoria temporal en los teléfonos, en las computadoras, en los servidores, que es una memoria que una vez que se apaga el equipo, eso desaparece de allí. En el caso de lo que es borrado, en algunos casos se puede recuperar y en otros no. Lo peor es no hacer el intento para recuperarlo. Pero hay áreas de lo que es la tecnología, archivos temporales de algo que ya se borró, como cuando uno en un disco duro le dice borrar el documento, eso queda en la papelera de reciclaje. Y aunque uno lo borre en la papelera de reciclaje, queda en el disco siempre y cuando no sea reescrito desde el punto de vista técnico. Es decir, los milagros se hacen por encargo. Es decir, y claro, pero aquí se aplica algo de la criminalística, es que el tiempo que pasa, la verdad que huye. Y en tecnología eso aplica muchísimo. Mientras más tiempo se tarde en recuperar la evidencia, menos probabilidades hay de recuperarla con éxito. Yo quisiera hacer una pregunta, profesor, porque está muy interesante el tema. Fíjese, dos preguntas en una. A ver, en Colombia existe el Código General del Proceso que ha uniformado en un solo proceso diferentes materias. Laboral, civil, mercantil, tránsito, etc., agrario, en fin. La primera pregunta sería, ¿podría hacerse o crearse o diseñarse un proceso telemático que abrace diferentes materias? Y la otra es, dada su experiencia en el ejercicio profesional, tanto de experticia como de juicios como tal, los jueces están preparados para también este tipo de nuevas tecnologías, de pruebas digitales. ¿Cuál es su experiencia, dado que también da clases en la Escuela de la Magistratura? Bien, el tema es sumamente importante. Yo estoy en conocimiento de que ya hay un proyecto de algo que se está denominando procedimiento único, que incluye todo lo que es telemático, y hay un proyecto que se estaba armando en el TSJ, que todavía no ha salido a discusión para participación del gremio y de los ciudadanos, pero ya hay, digamos que se siente en el ambiente que hay un proyecto que se está formando. Ahorita pueden haber habido cambios de autoridades, a lo mejor eso no sigue con la misma velocidad, lo desconozco, pero primero, si es posible, yo no es que esté de acuerdo
cometer todos los procesos que vienen con unas tradiciones y unas reglas distintas. LOBNA tiene unas reglas, laboral tiene otras reglas, procesal civil tiene otras reglas, pues tendríamos que hacer un cambio de procesal integral para poder unificar el proceso telemático. Eso por una parte. La otra pregunta es... Los jueces. La de los jueces. Bueno, respecto a lo de los jueces, existe una iniciativa excelente en la Escuela Nacional de la Magistratura, donde ya se graduó una primera cohorte con más de 900 personas y funcionarios a nivel nacional, donde están jueces, secretarios, alguaciles, escribientes, donde se les está formando en materia de derecho procesal telemático. Ya hubo una primera cohorte, está en desarrollo la segunda y ya se abren las inscripciones para una tercera, por lo que podemos decir que ya no es un tema nuevo, ya es un tema que están manejando, es una formación con exámenes por clase, no un examen genérico, sino que todas las clases llevan una evaluación, llevan un seguimiento por parte de los profesores y se sigue arriba de ello, y he sentido con mucho orgullo que es un proyecto que se está desarrollando y que nos va a dar una receptividad y una aplicabilidad más rápida de que si esto no se hubiera hecho antes de que llegue este procedimiento único telemático. ¿También está disponible, hay vacantes, hay cupos para abogados litigantes o solo abogados, solo jueces? Yo desconozco las normas porque es la Escuela Nacional, pero sí he tenido feedback de personas que no son funcionarios que lo han podido hacer. Los cursos están, la mayoría de ellos, no todo, depende del profesor, están colgados en el canal de la Escuela Nacional de la Magistratura. Bien. O sea que a motu propio cualquiera puede entrar y ver las clases de los distintos temas con los distintos profesores, que la mayoría tienen una dedicación y un empeño y un ahínco sinceramente, del cual uno como venezolano está orgulloso de hacer país con un equipo tan bueno, y que tenemos tiempo, pues ahora se está planteando darlo en otras áreas del Poder Judicial, la defensa pública, todavía no hemos llegado, pero cada especialidad evidentemente tiene un enfoque distinto procesal. Yo no soy el mejor, no soy procesalista penal, pero uno sí puede ir a adaptar y a veces, y por supuesto nutrirse mucho de los distintos tipos de funcionarios que están en esos cursos. Sí, bueno, hay compromiso en avanzar en todo esto y no quedarnos retrasados. Este programa, este episodio forma parte de esas iniciativas. Así es. Sí, claro que sí. Bueno, tenemos que ir a otro corte. Yo soy, digamos, protagonista un poco de lo que acaba de decir el profesor Raymond, porque estuve involucrado con la Escuela de la Magistratura en alguna oportunidad. Sé del compromiso del magistrado Guillermo Blanco para llevar adelante. Siempre he estado vinculado y te mantienes vinculado. Sí, claro, siempre he estado vinculado. O sea, está modesto. Sí, no, bueno, la modestia, ¿no? Pero quiero, agradecer al magistrado Guillermo, que sé que ha estado muy al frente de estos temas. Mire, vamos a darnos un espacio de LAUIT, La Dama Ciega, donde se analiza una producción cinematográfica de manera espectacular. Así que vamos a esa y ya regresamos. El Caballero de la Noche es la segunda cinta de la saga dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, que relata la icónica historia del superhéroe de la oscuridad y la noche, Batman, quien en esta oportunidad lucha contra el crimen organizado y la corrupción que azota a Ciudad Gótica. Harvey Dent, el nuevo fiscal del distrito, representa al Estado en el juicio que acusa a Salvatore Maroni de ser el líder del clan mafioso Falcone. El testigo, que previamente habría jurado saber quién era el líder, se retracta en el estrado y dice ser él quien lleva las riendas de este grupo antisocial. Luego intenta dispararle a Dent y este lo detiene golpeándolo y bloqueando el ataque. With Carmine Falcone in Arkham, someone must have stepped up to run the so-called family. Is that man in this courtroom today? Could you identify him for us, please? You win, counselor. It was me. I have a sworn statement from you that this man, Salvatore Maroni,
is the new head of the Falcone crime family. Maroney? He's a fall guy. I'm the brains of the organization. Order. Permission to treat the witness as hostile. Granted. Hostile? I see you hostile. Carbon fiber, 28 caliber, made in China. If you want to kill a public servant, Mr. Maroney, I recommend you buy American. Get him out of here. But Your Honor, I'm not done. Fancy stuff for a city cop. En la escena que acabamos de ver, podemos reconocer delito por falso testimonio o, como también se le conoce en los Estados Unidos, perjurio. Y de acuerdo a la legislación venezolana, el que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial afirme lo falso, niegue lo cierto, calle total o parcialmente lo que sepa con relación a los hechos sobre los cuales le están interrogando, será castigado con prisión de 15 días a 15 meses. Entonces, después de todo lo que te acabamos de contar, ¿crees que Harvey Dent siempre tuvo buenas intenciones o, tal como su seudónimo lo describe, tenía dobles intenciones? Escríbenlo en los comentarios cuál quieres que sea la próxima película o serie a analizar en La Dama Ciega. Bueno, de nuevo aquí con nuestro invitado especial, ya en el último corte. La verdad que esto ha sido maravilloso. Siempre hemos tenido invitados de lujo, pero yo siento que he aprendido, porque además la parte tecnológica, yo digo que tengo ciertas deficiencias, pero hoy siento que me reconfortó esta conversación. Muy bien. Nos gustaría, Raymond, que me des unas conclusiones, recomendaciones, tips sobre este tema, que sigue siendo novedoso y que todavía hay mucho que aprender. Bien, yo pienso que deberíamos hacer, hablar de las cosas que nos pueden pasar y qué tenemos que hacer, tanto como abogados como ciudadanos, cuando veamos que tenemos una evidencia que algo que nos va a proteger o que nos va a defender o que algo que nos va a servir para probar un derecho. Tenemos que tomar en cuenta que la tecnología falla. Los teléfonos se queman. Se los roban o se pierden. Los teléfonos los hurtan, no los roban. Y evidentemente tenemos que tener una política personal de resguardo y de respaldo de nuestra información. Yo, en lo particular, desde que tenía mis agendas Casio en los años 80, fui pasando toda mi data y estoy orgulloso de decir que tengo 18,000 contactos. Y si alguien está en mis contactos con los teléfonos de los 014 en vez de los 0414, todavía los tengo. Sus correos electrónicos anteriores, yo voy registrando todo eso y una vez al mes hago respaldo de mi teléfono. Las informaciones en los discos duros. Es importante hacer un backup en otros discos duros, en las oficinas de abogados, en las empresas. Tienen que tener una política de respaldo importante. Recuerdo un caso donde era muy importante un correo electrónico de un trabajador y el trabajador se había ido, la máquina la habían desincorporado, pero estaba el respaldo de la máquina completa. Y la experticia se hizo con un respaldo, se salvó la evidencia. Casos trágicos donde cambié de Android a iPhone y no se pasó el WhatsApp. Hay que respaldar la data preventivamente y sobre todo en los casos donde hay cosas de relevancia jurídica, pues tenemos que tener mucha precaución porque la data es volátil, pero es reproducible. Es lo único que se puede clonar a la perfección, a diferencia del mundo real. Entonces, es nuestra responsabilidad asesorar a nuestros clientes. Y en los casos donde exista riesgo, pues existen algunas ideas que siempre son interesantes. Hacer una inspección con un tribunal para descargar una data de un teléfono, en una página web. La recomendación para los usuarios, todos los que estén viendo este video, que no sean del mundo jurídico, que lo sean y no lo hayan pensado. Todo lo que se diga en Internet, se queda en Internet. Usted es responsable civil y penalmente por lo que diga, así cree una cuenta anónima, porque todo eso se puede rastrear. Ni se les ocurra falsificar una imagen o atribuir cosas a una persona que no sean de ella,
porque todo en el mundo digital está diseñado para ser probado y buscar trazas, y es un tema de responsabilidad. La gente cree que el anonimato es un tema tecnológico fácil y es todo lo contrario. Hay que ser responsables en el uso de la tecnología, hay que estar consciente que existe la violencia de género telemática, respetar el bullying que se da, muchos casos en liceos, de muchachos atacándose entre sí, y las evidencias son electrónicas, y en los casos que pasen hay que preservarlo, porque además el atacante o el que está causando el daño a veces lo borra porque se da cuenta que puede haber una evidencia de lo que está pasando. Entonces, las reflexiones desde ese punto de vista son las de prevención, resguardo y tomar las medidas, evidentemente, a tiempo. Desde el punto de vista de usuarios, exigir, apoyar, y como abogados, pues buscar esa justicia telemática que nos va a evitar, que nos va a permitir ver los expedientes sin tener que ir, revisar nuestros casos, apoyar y colaborar con la justicia en ese sentido. En resumidas cuentas, una justicia eficiente y efectiva. Pero utilizando lo que inventó el ser humano para facilitarnos la vida, aplicarlo a la justicia. Ese es en realidad mi mensaje final, agradeciéndoles a ustedes infinitamente esta oportunidad, porque es uno de mis programas preferidos. El gusto ha sido nuestro, y más bien te agradecemos por este rato tan maravilloso entre amigos y conversando de temas que nos apasionen. De verdad que mil gracias. A sus órdenes. Vamos despidiéndonos. Sí. Bueno, agradecido de verdad, Raymond. Creo que se cumplió el objetivo. Estamos satisfechos por la forma como abordaste el tema complejo de una forma bien sencilla. A mí se me ocurre, Álvaro y Teresa, que deberíamos hacer un programa ahora basado en el tema de la contratación electrónica, el comercio electrónico, pero dirigido hacia el consumidor electrónico, o sea, hacia normativas de protección al consumidor y al usuario, las mujeres, los menores que contratan por vía de plataformas digitales, ¿no? Es un tema bien interesante que creo que pudiera ser para otro programa. Bueno, muchas gracias, Raymond, de verdad. Bien, las gracias a nuestros co-anfitriones y a nuestro invitado. Estamos muy contentos por el material que hemos recabado en este episodio de Derecho Con. No olviden que si nos están viendo por cualquiera de nuestras redes sociales, estamos como @lawedpiso.org, darle a la campanita, like y suscribirse.